Un saludo especial para todos ustedes. Mi nombre es William González Chávez, abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá. Vamos a resumir las conferencias anteriormente publicadas, que se refieren al comparendo de convivencia, consagrado en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, hoy Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Vamos a empezar por decir que el comparendo se consagró en este código en los artículos 218, 219 y el parágrafo del 180. En el 218 se definió. En el 219 se estableció su procedimiento y se complementó realmente en el artículo 180, en el parágrafo del artículo 180. El comparendo es de competencia del personal uniformado de la policía. Es el único que puede imponer el comparendo, expedir este documento oficial. En principio miremos qué dice el artículo 218. El artículo 218 nos enseña que es la acción del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse o cumplir medida correctiva. Entonces, tiene dos propósitos. Inicialmente, para que se presente ante autoridad competente, para que le practiquen su audiencia o que cumpla una medida correctiva. Pero ya vamos a ver qué clase de medida correctiva. Empecemos. Primero, si el personal uniformado de la Policía Nacional expide un comparendo para que se presente ante una autoridad competente, pues simplemente éste debe acudir al llamado ante la autoridad respectiva de acuerdo con el comportamiento contrario a la convivencia que haya desplegado. ¿Por qué puedes pedir un comparendo para que se presente ante autoridad competente? Porque de pronto un uniformado de la policía que no es comandante, no es subcomandante o no es comandante de Centro de Atención Inmediata de CAE, se encuentra con un comportamiento que admite la medida correctiva de suspensión temporal, o se encuentra con una disolución de reunión o actividad que involucre aglomeración de público no compleja. Estas son exclusivas del comandante, subcomandante o comandante de CAE. No podría desarrollar la audiencia del proceso verbal inmediato porque no tiene la competencia. O se encuentra con un comportamiento contrario a la convivencia que es de competencia del inspector, pero como el personal uniformado no puede tramitar el proceso verbal abreviado, le ordena a través del comparendo que se presente y vaya donde el inspector. Es decir, preséntese ante la autoridad competente, depende del comportamiento contrario a la convivencia. Pero vamos a la segunda posibilidad. Le impongo un comparendo donde le señalo que cumpla medida correctiva de multa general. El comparendo es solamente para señalar el cumplimiento de multa general en este caso, no es de otra medida correctiva. ¿Por qué? Porque el parágrafo del artículo 180, en su inciso segundo, dice que cuando los uniformados de la Policía Nacional tengan conocimiento de un comportamiento que admita la imposición de multa general, impondrán orden de comparendo al infractor evidenciando el hecho. Entonces, varias cosas. Primero, cuando el personal uniformado de la Policía Nacional, competencia, personal uniformado,
tenga conocimiento de un comportamiento que admita la imposición de multa general. No está diciendo de otra medida correctiva, sino multa general. Impondrá orden de comparendo al infractor. Aquí ya lo calificamos de infractor. Evidenciando el hecho. Es decir, tiene que tener la prueba, la evidencia de que ese comportamiento realmente acaeció, lo desplegó el infractor y es merecedor del señalamiento de cumplir medida correctiva de multa. Entonces, ahora, el artículo 219 nos enseña que cuando el personal uniformado de la Policía Nacional tenga conocimiento comprobado, vuelve y menciona la prueba, expedirá orden de comparendo a cualquier persona. Le puede imponer la orden de comparendo a cualquier persona. Pero, ¿cuál es el procedimiento estipulado para el comparendo? Pues, el procedimiento se encuentra consagrado en el artículo 219 y en el parágrafo del 180. Especialmente en el parágrafo del 180. Le dice, usted tuvo conocimiento de un comportamiento contrario a la convivencia, impóngale orden de comparendo y señálale el cumplimiento de medida correctiva de multa general. La multa general es tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Cómo se liquida esta multa? Simplemente cuando es tipo 1 son 4 salarios mínimos diarios. Cuando es tipo 2, 8. Cuando es tipo 3, 16 y cuando es tipo 4, 32. Se coge el salario mínimo, se divide entre 30 y se multiplica por 4, por 8, por 16 o por 32. Así se liquida la multa general. Este señalamiento de multa general por un comportamiento contrario a la convivencia puede ser atacado. Es decir, que el infractor puede asumir los siguientes comportamientos o la siguiente actitud ante una acusación que se haga a través de comparendo. Primero, puede pagar dentro de los 5 días siguientes, paga el 50%, que constituye una rebaja, un beneficio por pronto pago, dentro de los 5 días siguientes a la imposición del comparendo. Dentro de los 3 días siguientes, objeto la medida de cumplir multa general tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, por las razones que yo considere que tengo para que no me impongan ese comparendo, dentro de los 3 días siguientes a su imposición. Tercero, puedo solicitar al personal uniformado que me conmute la medida de multa 1 o 2 por participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. O simplemente puedo quedarme callado y no hago uso del derecho de defensa. El legislador dijo, usted puede utilizar estos términos de 5 días para pagar con un beneficio del 50% por pronto pago, puede objetar o puede conmutar si se trata de multa 1 o 2. Si yo no hago uso de ese derecho de defensa, simplemente la multa quedó impuesta. No hay más. Le precluyó la oportunidad para ejercer el derecho de defensa del señalamiento, del cumplimiento de multa general contenida en el comparendo. Vayamos al caso. Pagó, se reportó el pago al Registro Nacional de Medidas Correctivas, ¿ya? Y archivó el comparendo. Pidió la conmutación cuando se trata de multa 1 o 2. Esta por participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Esta debe ser cumplida según cómo la organice la administración municipal. Así lo dice el artículo 175 de la Ley 1801 de 2016. Que las administraciones municipales organizarán el cumplimiento de esta medida.
Es decir, van allá, le hacen un curso pedagógico o una actividad pedagógica y de esa manera la cumplen según como la haya organizado la administración municipal. Pero vayamos a lo que realmente constituye el problema de interpretación en este artículo, la objeción. La objeción es distinta a un recurso de apelación. La objeción es un incidente, es una manifestación de inconformidad frente a una acusación, que no es un recurso de apelación porque no puede ir al superior, no puede ir donde el inspector, el superior de los procesos policivos, de conocimiento del personal uniformado es el inspector. Pero la objeción no es un recurso de apelación, es decir, no alza, no es un recurso de alzado, no va donde el inspector, sino que es el agente de policía o quien impuso el que debe resolver esta objeción, confirmando o ratificando o archivando. Si lo archiva, pues no hay ningún problema. Pero si lo ratifica o lo confirma, ahí no cobró firmeza el comparendo y va ante el inspector para que a través del proceso verbal abreviado determine si hay lugar o no a la imposición de multa general. Claro, con la evidencia. Si no tiene evidencia, pues simplemente se buscará en el proceso verbal abreviado, decretando pruebas de oficio, en fin, ejerciendo toda la actividad probatoria. Pero quien debe resolver la objeción es el personal uniformado, porque dice el artículo 180 en su parágrafo, se objetará ante la autoridad competente mediante el procedimiento de este código. No dijo mediante el proceso verbal abreviado ni el proceso verbal abreviado, sino el procedimiento. ¿Y en dónde dice procedimiento del comparendo? En el artículo 219, y se desarrollaron sus términos y su manera de imposición y su manera de ejercer el derecho de defensa en el parágrafo del 180. Ahora, siendo la objeción un incidente, debe obtener una respuesta frente a esa acusación y frente a esa manifestación de inconformidad. Yo, como infractor, debo obtener una respuesta que no la puede resolver sino el policía, quien impuso el comparendo. Porque si la resuelve el inspector, no podría tramitar el proceso verbal abreviado, porque estaría preconcibiendo, estaría prejuzgando, anticipándose a lo que ha de fallar en el proceso verbal abreviado. Entonces, la objeción no puede ir al superior. Muchas personas dicen, pero es que el parágrafo primero del 222 contempló la apelación para la orden o medida correctiva impuesta. Sí, claro, pero esto es para el proceso verbal inmediato, para los procesos, o sea, para la competencia del personal uniformado de la policía en tratándose de proceso verbal inmediato, para las medidas contempladas en el artículo 209 y 210, que se hacen a través del proceso verbal inmediato. Entonces, no podemos coger el parágrafo primero y aplicárselo al proceso verbal abreviado o el parágrafo primero del 222, aplicárselo al comparendo, porque son tres procesos totalmente distintos. Proceso verbal abreviado trae su apelación en el numeral cuarto, en el 223. La apelación del proceso verbal inmediato la trae el parágrafo primero del artículo 222. Y el comparendo en ninguna parte dice que tenga apelación, que sea objeto del recurso de apelación, ni en el 218, ni en el 219, ni en el 180 parágrafo. Solamente trajo una objeción que es distinta a un recurso de apelación que sí es de alzada y va al superior. Entonces, tenemos que valorar esta situación y no cometer errores en la imposición del comparendo. Lo que pasa es que en el comparendo, en el texto del comparendo, se evidencia la palabra apelación. Hay descargos, hay documentos anexos. No, el comparendo es un documento oficial expedido por autoridad competente que tiene una orden de cumplir una medida correctiva de multa general. Es decir,
una suma de dinero. Entonces, no podemos utilizar el comparendo para, mucho menos para la suspensión temporal. Porque la suspensión temporal, la inutilización de bien, la disolución de actividades o reunión o actividad que involucre aglomeración de público no compleja y destrucción de bien, el parágrafo tercero del 222 dijo que esta es la excepción a la oralidad, que se debe documentar el proceso verbal inmediato para la imposición mediante acta de estas medidas correctivas. Lo dice el parágrafo tercero. Debe reposar en acta donde se documente el proceso verbal inmediato. El parágrafo tercero del artículo 222. Entonces, este proceso para esas medidas correctivas de suspensión temporal, inutilización de bien, disolución de actividades que involucren o reuniones que involucren aglomeración de público no compleja y destrucción de bien, tiene que documentarse en acta donde repose el proceso verbal inmediato. No se puede hacer a través de comparendo, lo dice la misma norma del 222, parágrafo tercero. Entonces, esto es, grosso modo, el resumen de las conferencias anteriores. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Espero que le den like a este resumen y un abrazo para todos.